Vamos a tratar un tema importante e interesante, la ansiedad y el estrés, es decir, los problemas de activación psicológica, saber cuáles son y sobre todo entender cómo pueden evitarse y superarse. Vamos a tratar los síntomas de la ansiedad y el estrés, a entender por qué se produce esa respuesta o por qué se producen esos problemas de ansiedad y estrés. Hablaremos también un poco de los efectos a corto plazo y a medio plazo que tienen sobre el organismo. Haremos una referencia a los medicamentos, a las benzodiazepinas, los medicamentos tranquilizantes, puesto que son los medicamentos de mayor uso, para entender cuál es su utilidad, pero también cuáles pueden ser sus peligros si se usan mal, y contraponerlos a las técnicas de relajación, que vamos únicamente a señalar cuáles son los procedimientos que están avalados como eficaces para enfrentarse a la ansiedad y el estrés, para conseguir la relajación. Aquí hay que recordar que lo que vamos a hacer en este momento es solamente hacer una mención a cada uno de ellos y presentar en qué consiste, porque tratarlos en profundidad y sobre todo enseñar a cómo se hacen, cómo se practican y a incorporarlos a la vida es algo que requiere ya más tiempo, y es algo que hacemos en el curso Superar el estrés y la ansiedad, técnicas de relajación física y mental, y también el trocede. Entonces aquí simplemente en este momento haremos una referencia a ello, y a lo que dedicaremos más tiempo es a tratar de los hábitos generales de vida, es decir, aquellos hábitos de vida que pueden hacer que evitemos tener ansiedad y estrés, es decir, aprender a vivir en el presente, a vivir intensamente y disfrutar del presente, y eliminar de nuestra mente los pensamientos estresantes. Decimos que la ansiedad en cierta forma no es más que la anticipación temerosa del futuro, es decir, que nuestra mente no está viviendo en el presente, sino que está preocupada por lo que puede pasar o recordando lo que ha pasado. Digo que este aprendizaje de los hábitos generales de vida es en lo que más vamos a centrar a continuación. Vamos a tratar de la ansiedad y el estrés, en qué consisten estos problemas de activación negativa y cómo los podemos superar. Para empezar, tenemos que entender que todos los seres humanos tenemos en nuestro ADN, producto de la evolución, una respuesta muy intensa de activación. Esta respuesta ha sido fundamental para nuestra supervivencia, puesto que lo que hacía era permitir que todas las energías del organismo, en un caso en que estábamos siendo agredidos o que teníamos que enfrentarnos a un peligro, pudieran movilizarse y asegurar nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, ante un ataque, ante una amenaza, lo que hay es ese mecanismo fundamental que hace que todas las energías del organismo se pongan en marcha. Estamos poniendo el ejemplo de que un hombre primitivo es atacado por un león, entonces aumenta la producción de adrenalina inmediatamente para que los músculos se tensen, la respiración y el pulso se acelera también para llenar de energía al organismo, la presión arterial se eleva, los músculos, como hemos visto, se tensan, todas las funciones digestivas y de otro tipo que no son fundamentales para enfrentarse a esa amenaza se interrumpen, y desde el punto de vista psicológico toda la atención se centra en esa amenaza. Es decir, es una respuesta, como vemos, intensísima, que ha sido muy favorecida por la evolución, porque permitía que quienes tuvieran esa respuesta pudieran sobrevivir, porque al enfrentarse a otras personas o enfrentarse a cualquier tipo de peligro tuvieran una capacidad de movilizar las energías del organismo. Pero esta movilización, imaginémonos este caso de un hombre primitivo que es atacado por un animal salvaje, se desarrolla mediante una actividad física y además se resuelve en poco tiempo. Es decir, es un mecanismo importantísimo, pero pensado fundamentalmente para movilizar durante un poco tiempo toda la energía física y psicológica del organismo para enfrentar un problema físico o una amenaza física real. ¿Qué sucede con nosotros? Que nuestro ADN seguimos teniendo, ahora cuando los peligros son tan distintos y nuestras vidas tan distintas, sin embargo, seguimos habiendo heredado en nuestro ADN esa capacidad de movilización intensa con la que convivimos. Bueno, pues esa capacidad no se pone lógicamente en marcha ante la amenaza de un león, se pone en marcha pues ante los acontecimientos que tenemos en nuestra vida cotidiana, que son muy distintos. Tenemos problemas en el trabajo, tenemos preocupaciones de tipo social, le damos vueltas a la cabeza a un posible problema, cualquier tipo de amenaza o de incertidumbre en nuestra vida cotidiana, en las cuales tenemos tantas de naturaleza social y que muchas tienen que ver con amenazas que nacen de nuestras propias preocupaciones o pensamientos,
ponen en marcha inmediatamente ese mismo mecanismo tan intenso que hemos visto. Es decir, como no repito los síntomas porque son exactamente los mismos. Se produce un aumento de la producción no solo de adrenalina, sino de cortisol, es decir, un mecanismo cerebral que pone en marcha una activación general física muy intensa y también psicológica. Los músculos se tensan, preparándose para la acción, el pulso y la respiración se acelera, la presión arterial se eleva, la digestión también se interrumpe, es decir, lo mismo que hemos visto. La parte última tiene mucha importancia. Nuestra cabeza, nuestro pensamiento, se centra entonces en esa amenaza o esa incertidumbre que muchas veces no es real. La diferencia es que no se resuelve mediante una activación física que en un momento, como cuando se da la respuesta de huida o de ataque. En cualquiera de los casos que hemos visto antes, esa energía física se metaboliza, es útil porque se resuelve mediante una activación física, pero no, a lo mejor estamos ante una situación, estamos con el jefe que nos está diciendo algo, no estamos igualmente sintiendo como una amenaza, no estamos hablando con otra persona y tenemos también la adrenalina cabalgando por nuestras venas, pero estamos quietos, tenemos que estar no movilizando las energías físicas, sino teniéndolas dentro de nosotros esa sensación de activación. Y también psicológicamente pasa lo mismo. Tenemos toda nuestra energía psicológica centrada en esa amenaza y no pensando en otra cosa. Y además, lo que es más importante, esa situación no se resuelve momentáneamente, que es para lo que está pensado, no tiene una respuesta de huida o de lucha inmediata, sino todo lo contrario. Puede durar durante tiempo y tiempo, a veces durante años, a lo mejor enlazando una preocupación con otra, y de esta forma lo que se provoca es una prolongación de una situación excepcional que de alguna forma acaba convirtiéndose en crónica, la activación física y psicológica ante la percepción de una amenaza o incertidumbre. Por lo tanto, resumiendo lo que hemos visto, vemos que esa activación física y mental para la que estamos constitucionalmente predispuestos puede tener una finalidad positiva, es decir, utilizarse en momentos en que se resulta adaptativo. Por ejemplo, en una competición deportiva, cuando tenemos un trabajo interesante y motivador, en una situación ilusionante, hay muchos momentos en que esa activación es útil y es adaptativa. Pero hay muchos momentos más en los que esa activación resulta negativa y desadaptativa, por la situación en la que surge y mucho más aún porque es mucho más prolongada, no tiene una finalidad positiva. Dentro de esto se habla de la ansiedad y del estrés. No es que hasta aquí lo estamos usando conjuntamente y de hecho en la vida cotidiana es muy fácil que no se distingan o que se usen a veces casi como sinónimos. Bueno, empecemos entendiéndolo, aunque a efectos prácticos no tiene tantísima importancia, pero bueno, sepamos que el estrés suele definirse como la respuesta de activación general cuando las demandas exteriores desbordan la capacidad ordinaria del individuo para hacerla frente. Es decir, cuando se siente que el ambiente exige, demanda una energía, una capacidad al organismo que el organismo siente que le desborda. La ansiedad sería como la sensación interna, es decir, la emocionalidad interna que acompaña esa sensación. Es decir, la ansiedad hemos visto que es la activación emocional ante un estímulo o situación que se considera amenazante. Independientemente de que en la práctica muchas veces se utilizan como sinónimos, podemos entender que la ansiedad tiene más un componente como interno, es decir, la sensación que se siente ante la reacción emocional, ante esa situación amenazante o ante esas demandas del ambiente. El estrés sería como una situación objetiva, un poco más visto desde fuera, y tiene que ver con la relación entre la persona y el ambiente. Ese estrés, esa situación de desbordamiento de las capacidades para hacer frente a las demandas del ambiente, puede ser ocasional, es decir, cuando se produce en momentos determinados y ante una situación concreta. Pero muy fácilmente en muchas personas lo que acaba convirtiéndose en crónico, es decir, cuando de alguna forma la vida ordinaria, la vida cotidiana, desborda la capacidad ordinaria de respuesta, o así lo ve el individuo, y de alguna forma esa activación acaba convirtiéndose en crónica, que acaba formando parte de la vida ordinaria de la persona y lógicamente es entonces, como veremos, cuando mayores perjuicios negativos se provoca
tanto en lo psicológico como en lo físico. Hacemos una referencia a la crisis de pánico, puesto que es una respuesta muy peculiar, muy concreta, distinta, relacionada con la ansiedad, pero muy distinta porque está muy concretada en pocos momentos. Entonces, la crisis de pánico o crisis de ansiedad aguda es una respuesta que aparece bruscamente y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Eso es lo que la caracteriza, es decir, de repente, a veces sin que esté claro que haya sucedido en ese momento, nada que lo justifique, hay una respuesta de ansiedad muy interna que brota como de repente y que además vemos que se parece a la respuesta de ansiedad, pero como mucho más aguda, mucho más intensa. Hay una sensación incluso de que va a haber una sensación de inestabilidad, de sensación de desmayo, es muy desagradable y muy intensa para el que lo sufre, palpitación, temblores, esa sensación de que se ha perdido el control hasta casi miedo a morir, y que, ya digo, surge de repente y que lo caracteriza es que suele resolverse por sí sola, aunque sea tan intensa, en pocos minutos. Vemos trato que, como también se define a veces, es como una situación de ansiedad aguda muy intensa, que es distinta a la situación, como vemos, de la crisis de la ansiedad, que puede convertirse en crónica y prolongarse durante mucho tiempo. Aquí hacemos una referencia a las tres neurotransmisores que provocan, que empiezan de alguna forma, que se encadenan la respuesta de estrés: adrenalina, noradrenalina y cortisol. Sin extendernos mucho, podemos simplificándolo, decir que la adrenalina y la noradrenalina son los que provocan esa respuesta más inmediata, tienen las palpitaciones, la contracción muscular, y de alguna forma el cortisol lo que hace son las respuestas un poco más a medio plazo. Están relacionados, todo tiene la misma finalidad, que es movilizar las energías del organismo frente a esa supuesta amenaza o peligro. Pero el cortisol lo que hace de alguna forma es hacer una movilización menos inmediata. Y si todos tienen, entre los tres neurotransmisores, pues provocan la respuesta de estrés, el cortisol tendría más que ver pues con esa pérdida de la capacidad de enfrentarse a las enfermedades, con una respuesta un poco más a medio plazo, y la adrenalina o la adrenalina, ya digo, hablando de forma muy simplificada, tendría que ver con esa respuesta inmediata de aceleración cardíaca y del pulso y de la contracción muscular. Hablamos de los síntomas, es decir, lo que se siente en el momento en que hay ese ataque de ansiedad y de estrés, esa situación de ansiedad y de estrés. Lo distinguimos con lo que vamos a continuación, que es ese efecto que provoca en el organismo la situación de estrés y ansiedad cuando está mantenida. Esto sería como el síntoma de que estamos en una situación de ansiedad y de estrés. Pues vemos que hay tres síntomas psicológicos, que son los primeros que ponemos: agitación mental y sensación de premura, que casi coincide con lo que es la sensación de estrés. Los problemas de atención y concentración, porque como se ha provocado que la atención se centre en la amenaza, nuestra preocupación, eso que llamamos en la cabeza, esa preocupación hace que perdamos la capacidad de concentrarnos en cualquier cosa que no sea propiamente la amenaza. Por eso las personas, en el momento que tenemos ansiedad y estrés, es fácil que perdamos la capacidad de atender todo lo que no tiene que ver con esa preocupación o esa amenaza que tenemos. El pensamiento obsesivo es la otra cara de la moneda. Estamos tan concentrados en esa preocupación, en ese miedo, que somos incapaces de quitarnos de la cabeza, que de alguna forma bloquea los demás pensamientos, y esa preocupación de la amenaza se convierte en obsesiva. Los demás síntomas son síntomas físicos: la tensión y el dolor muscular, producto de la contracción muscular que prepara el cuerpo para la acción, pero que si no se resuelve mediante la acción acaba provocando una situación de contracción muscular permanente. Los dolores de cabeza también por el mismo efecto, opresión en el estómago, náuseas y dolor abdominal. Hemos dicho que cuando se provoca una situación de ansiedad, toda el aparato digestivo de alguna forma se paraliza para en ese momento no entorpecer la acción, puesto que es secundario, pero el resultado que se produce cuando lo que estamos es en la vida ordinaria estresados es que todo nuestro aparato digestivo, por eso es tan fácil que las personas tengan problemas intestinales o estomacales cuando tienen problemas de ansiedad y estrés, porque está bloqueado, podemos decirlo así. Las palpitaciones y dolor del pecho, pues
lógicamente es un efecto directo de la adrenalina. La dificultad para respirar, el sudor y las sofocaciones tienen que ver con que se ha acelerado la respiración, cuya finalidad es que en ese momento llegue más oxígeno y esté más preparado para la acción, pero si la situación se prolonga, la hiperventilación lo que provoca es esos efectos justamente de sensación de que es difícil respirar, las sofocaciones. El insomnio y el cansancio general, inestabilidad en el mareo, lo mismo que la debilidad general y la bajada de defensas, tiene que ver con ese consumo máximo de energías y esa activación que provoca tanto la adrenalina como el cortisol. Cuando la situación se prolonga, cuando la situación de ansiedad y estrés se acaba convirtiendo en crónica y no es un episodio puntual en la vida de las personas, sino como tantas veces nos pasa en la vida cotidiana, que al final el estrés se hace un compañero permanente en nuestras vidas, estamos tanto que parece que sea casi un rasgo de personalidad en que se está continuamente acelerado. Entonces, los efectos fisiológicos de ese mantenimiento de una situación que está pensada como respuesta puntual y que se acaba convirtiendo en crónica son devastadores para el organismo. Es uno de los mayores problemas que puede existir a nivel fisiológico, el estar en una situación de estrés crónico. Bueno, pues lo que vemos son los mismos síntomas que hemos visto, pero prolongados en el tiempo. Y lógicamente, ¿qué se provoca? Pues trastornos cardiovasculares. El estrés es una de las mayores causas de problemas cardiovasculares, dolores musculares y articulares, por eso que hemos dicho del mantenimiento de la tensión muscular durante mucho tiempo, problemas digestivos, porque todo el aparato digestivo, como hemos dicho, de alguna forma tiende a paralizarse, no funciona normalmente, los problemas de sueño, la adrenalina lógicamente impide tener el sueño adecuado, puesto que ante esa situación de aparente problema el cuerpo se niega a entrar en una situación de sueño, y lo que hace es estar en alerta, y la alerta es lo que controla el sueño. Las disfunciones sexuales y alimenticias, también lo hemos dicho, cuando la persona está ante un peligro, y estamos hablando de que es como una respuesta pensada a nivel evolutivo ante una amenaza física, pues lógicamente ese momento está pensado que la persona se olvida de los temas sexuales, incluso de comer, para centrarse en la amenaza. Lo malo, como decimos, es que cuando eso se prolonga, pues se producen al final males permanentes, disfunciones permanentes, tanto sexuales como alimenticias. Los dolores de cabeza que acaban cronificándose, y el debilitamiento del sistema inmune y la menor resistencia a enfermedades, que tiene que ver con eso que hemos comentado de que el aumento del cortisol, que está pensado también pues, para favorecer una respuesta inmediata o para consumir inmediatamente energías, y también para favorecer que en una situación de lucha pues no se produzcan respuestas inflamatorias, lo que acaba provocando es que la persona es mucho menos resistente a las enfermedades, y al final el sistema inmune pues de forma también crónica se debilita. Hacemos una referencia a los medicamentos, a las benzodiazepinas, es decir, a los medicamentos tipo Valium, puesto que se han convertido de alguna forma de alguna forma se han convertido en este momento en los medicamentos más recetados y más consumidos. De alguna forma lo que ha pasado es que al haberse convertido la ansiedad en el problema típico de nuestro tiempo, pues lo que está sucediendo es que todos los medicamentos como las benzodiazepinas, que de alguna forma es una respuesta ante el problema de ansiedad, ante la falta de sueño y también ante los problemas de contracción muscular, pues están generando una gran población de usuarios crónicos, y de hecho, como decimos, son los medicamentos en general, más no solamente de tipo psicológico, sino hasta como todos lo que son los grupos de medicamentos que actualmente más se venden en todo el mundo occidental. Bueno, ¿qué hay que decir de ellos? Bueno, pues lo que hemos dicho primero, que por la gran incidencia de los trastornos de ansiedad e insomnio en la población general y por el rápido alivio de los síntomas que producen, son en la actualidad uno de los grupos terapéuticos de mayor prescripción y ha generado una gran población de usuarios crónicos. Está reconocido que efectivamente se usan muchísimo y lógicamente demasiado, sobre todo por la cronificación de los tratamientos de las personas que lo usan. Por supuesto que es un gran avance, han supuesto un gran avance médico, puesto que permite, frente a los medicamentos que existían anteriormente, que eran mucho más peligrosos y que tenían más posibilidades de tener efectos, incluso provocar la muerte en caso de dosificación, pues la benzodiazepina, cuando comenzaron en los años 60, pues supuso un gran avance, porque los barbitúricos, que era lo que tenía un efecto parecido a lo que de alguna forma venía a sustituir, eran mucho más peligrosos
y podían provocar mayores problemas de fallecimiento si se producía una sobredosificación. En cambio, estos tienen una gran capacidad de una gran eficacia, sobre todo cuando en los primeros usos, sin necesidad de crear esos efectos secundarios mucho más perjudiciales que pasaban en el caso de los barbitúricos. Bien, ¿qué es lo que tienen? Pues tienen a la vez, lógicamente, porque ya vemos que la ansiedad, por definición, provoca problemas de contracción muscular y aparte de sueño y todo como una unidad, pues lógicamente es esa misma unidad, pero en sentido contrario, lo que tienen como efecto las benzodiazepinas. Por lo tanto, tienen una acción ansiolítica, es decir, que de tranquilizante, relajante, hipnótica, pero favorecen el sueño y además son relajantes musculares. Y por lo tanto, la diferencia, aparte de por las marcas y por los laboratorios, la diferencia fundamental entre estos medicamentos es por lo que decimos por la vida, es decir, por el tipo de periodo de tiempo en que permanecen activos en el organismo y por lo tanto la rapidez e intensidad de su acción, que es lo que hace que los médicos, que son los que siempre deben recetar estos medicamentos, pues puedan ajustar el tipo de medicamento concreto a lo que se necesita. Es lógico ver que si lo que tenemos es un problema de insomnio, es decir, que necesitamos un efecto inmediato y a lo mejor pues no mucho tiempo, durante 12 horas, pues utilizaríamos una benzodiazepina de vida corta. Cuando se trata de que dure eso, unas 12 horas. Si lo que tenemos un problema de ansiedad, pues parece que hace falta algo de vida media, es decir, que se prolongue durante todo un día, aunque su acción, no hace falta que su acción sea tan inmediata, aunque sí que sea a corto plazo. Por lo tanto, serían de vida media, y cuando se usan como para utilizar frente a las contracciones musculares, entonces lo que hace falta es unos de vida más larga, cuya acción a lo mejor empieza más suavemente y se prolonga durante más tiempo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué es lo que nos importa saber desde el punto de vista práctico de los tratamientos farmacológicos con benzodiazepinas, con tranquilizantes? Bueno, pues claro que son útiles, es decir, sirven con la adecuada prescripción y control médico para situaciones puntuales, es decir, para poder enfrentar situaciones excepcionales de la vida, momentos especiales en que nos viene bien una ayuda de estos medicamentos para dormir, para vencer la ansiedad o frente a una contracción muscular. Pero tengamos en cuenta que, como todos los medicamentos psicoactivos, al menos hasta ahora, no sirven para curar, es decir, no curan nada, lógicamente no van a la causa última de la ansiedad, no nos quitan la ansiedad y el estrés como problema psicológico. Lo que hacen es aliviarnos los síntomas. Si tenemos problemas de estrés porque estamos continuamente dándole vueltas a nuestros problemas de trabajo, si tomamos pastillas, es posible que aliviemos en los primeros días esa sensación de malestar que nos provoca el estrés. Pero si seguimos dándole vueltas, si no hemos conseguido vencer el hábito de preocuparnos absurdamente o de darle vueltas a la cabeza a los problemas cuando no debemos, el problema sigue exactamente ahí. Entonces lo que pasará es que acabaremos, si no vencemos el problema en sí, convirtiéndonos, si seguimos tomando medicamento, en usuarios crónicos, y además cada vez nos hará menos efecto y sin embargo seguiremos tomando. Por lo tanto, los tres grandes problemas que tienen estos medicamentos si no los usamos adecuadamente son: el primero, abuso, es decir, usarlos cuando no es apropiado usarlos. Acabamos usándolos pues para situaciones banales de la vida cotidiana o para problemas que podríamos perfectamente afrontar sin medicamento. Dependencia, que al final las personas lo que les hace falta es el medicamento, sentir una dependencia hacia el medicamento, lo necesitan porque acaban siendo dependientes de él y acaban, como pasa a tantas personas cuando lo usan para dormir, que acaban de alguna forma el medicamento viviendo en la mesilla de noche, y ya sea la persona, aunque a lo mejor ya no le hace efecto, pero es dependiente del medicamento, ya es incapaz de dejarlo. Y ya digo que estos son medicamentos cuyo uso ideal es, salvo en el caso en que se está tratando para algo relajante muscular, su uso ideal sería usarlos para un periodo de tiempo muy breve. Y el siguiente efecto es el que es tan frecuente, es decir, que se cronifica el tratamiento, que está relacionado con lo anterior. La persona al final acaba, esos medicamentos que, como he dicho, se tenían que usar solamente para determinados días y para situaciones excepcionales,
acaban convirtiéndose en un uso crónico, en medicamentos crónicos que no deberían de ser y usarse de forma continua y muchas de las veces ya sin prescripción ni consejo médico, sino simplemente la persona los sigue tomando y los necesita y acaba usándolo de forma continua. Vamos a ver las técnicas de relajación y empecemos diciendo algo muy importante. Con las técnicas de relajación sí que se consigue una respuesta de relajación que modifica la respuesta de ansiedad y estrés previa, es decir, que la elimina, que es incompatible con la ansiedad y el estrés. Cuando tomamos medicamentos benzodiazepinas que acabamos de ver, lo que se está provocando es una respuesta inhibitoria. Las benzodiazepinas lo que provocan es un favorecimiento de la síntesis del GABA, que es un neurotransmisor inhibidor muy frecuente en el organismo, y lo que se hace es contraponer un proceso inhibitorio que alivia los síntomas de la ansiedad y el estrés. Pero lógicamente no elimina esa respuesta de ansiedad y el estrés. Por eso cuando estamos tomando un medicamento no podemos conducir, tenemos que tener cuidado de no tomar otro tipo de productos inhibitorios que pueden ser peligrosos, por ejemplo tomar alcohol, y se producen unos efectos psicológicos propios de que estamos ante un proceso inhibitorio, digamos, de alguna forma artificialmente elevado. Las técnicas de relajación son mucho más beneficiosas como solución de los problemas de ansiedad y estrés. Primero porque no tienen efectos perjudiciales de ningún tipo, ni ningún peligro negativo como tiene un fármaco, y además porque, ya digo, realmente sí que eliminan esa respuesta de ansiedad y estrés. ¿Cuáles son? Vamos a ver los 5 principales que están los más acreditados. Hay que decir 2 cosas. La primera, en la práctica, lo que muchas veces se hace es utilizar de alguno de estos 5 procedimientos una parte, o aunque nos centremos en uno de ellos, pues incluir algún elemento que nos gusta de otro procedimiento de relajación. No es que sean solamente uno u otro. Se pueden de alguna forma utilizar el propio procedimiento de relajación utilizando la parte que nos parezca más favorable o que más nos guste de cada uno. Y además hay que tener en cuenta también que aquí ahora no vamos más que como he dicho en la presentación, no voy más que simplemente hacer una referencia a ellos, tratar cada uno de ellos y explicarlos y explicar cómo se hace supone un tiempo al cual dedicamos justamente el curso de superar el estrés y la ansiedad, al que os recomiendo que lo veáis. Aquí simplemente vamos a hacer una mención a cada uno de ellos. El control respiratorio, que consiste en modificar el ritmo de la respiración y hacer una respiración abdominal, y porque es muy sencillo. En la parte de la respiración es lo que más podemos controlar de todo ese mecanismo de respuesta de ansiedad y estrés, y al controlar ese mecanismo también controlamos como quien modifica el funcionamiento de un reloj por dentro, pues todas las demás manecillas, todo el proceso en sí mismo de la ansiedad se modifica al producirse esa modificación respiratoria. Lo mismo pasa en el caso de la relajación muscular progresiva, lo único que en este caso el mecanismo que estamos modificando es el de la contracción muscular que se provoca en la ansiedad y el estrés, y lo que estamos consiguiendo es provocar una respuesta de relajación muscular. El mecanismo, la relajación muscular progresiva la creó Jacobson. Sus orígenes era un procedimiento muy largo, muy tedioso, porque había que ir grupo muscular por grupo muscular, identificando la situación de contracción muscular y aprendiendo a relajarlo. Ahora hay procedimientos mucho más abreviados, pero en todo caso su base es siempre la misma: aprender a diferenciar, a percibir la tensión muscular que normalmente no se provoca, que normalmente no se percibe, y conseguir aprender a provocar una respuesta de relajación. Y esa respuesta de relajación muscular se extiende por todo el organismo y se provoca una respuesta general de relajación. El tratamiento autógeno de Schultz, el tratamiento autógeno o a veces se llama autohipnosis, y ya da una idea de qué se trata, es decir, provoca una autosugestión, pero hay que tomarla en un aspecto totalmente favorable. Una autosugestión es también la respuesta de ansiedad, es decir, que nos lo provocamos a nosotros mismos, y en este caso es una respuesta de autosugestión totalmente positiva, efectiva y positiva. Mediante autoinstrucciones, primero generales y después específicas para distintas partes del cuerpo, se provoca una respuesta general y muy intensa de relajación física y mental.
La visualización de la imaginación ya es un procedimiento menos reglado, mucho más abierto. Lo que se trata es de crear imágenes mentales, no de verlas, sino de estar dentro de ellas, imágenes mentales que repercuten positivamente en todo el organismo. La visualización, por ejemplo, el lugar ideal, que es el que nosotros hacemos en el caso del estrés, porque la visualización se usa con muchos fines fisiológicos y a veces hay visualizaciones específicas destinadas a distintas partes del cuerpo, para visualizaciones que tienen como finalidad distintas enfermedades o padecimientos. Bueno, pues en ese mundo de la visualización, una parte es la que tiene como fin crear una situación de relajación, por lo general creando un lugar ideal al cual nos trasladamos psicológicamente, en el cual entramos psicológicamente y dentro de ese lugar ideal alcanzamos la relajación. A veces es pues las dos más frecuentes, como también vemos en la personas de estrés, es o bien crear unas imágenes, por lo general en mundos naturales, en situaciones que resultan atractivas, propuestas por otras personas o creadas por uno mismo, o la vuelta a lugares, la recreación del lugar donde hemos estado. Como estamos viendo, estas técnicas de relajación estamos avanzando de las que menos implicación emocional, menos implicación psicológica requieren, las más fáciles porque son muy físicas, por decirlo así, que es el control respiratorio, la relajación muscular, y a medida que estamos aumentando, digamos, la implicación emocional, ya tienen mucho más son mucho más personales y también de alguna forma más difíciles de definir o más diversas de definir. La última es la meditación. La meditación se trata de llegar a un estado de contemplación pasiva absoluto, es decir, un estado en que la activación mental desaparece y estamos en un estado lo más opuesto que puede haber a la ansiedad y estrés, en aquel en el que estamos en un estado atencional pasivo absoluto y total, que provoca un estado de relajación total. Ya digo que no podemos entrar a tratar más todo esto, puesto que es algo de lo que en el curso de Superar el estrés y la ansiedad, técnicas de relajación física y mental, pues ya tratamos con detalle cada una de estas técnicas y además cómo ponerlas en práctica. Lo que nos interesa ahora ver es que la relajación entonces puede entenderse de dos maneras. Como un proceso opuesto, algo parecido a lo que sucedía, pero más favorable cuando tomamos medicamentos, es decir, que intentamos que esa tensión fisiológica y mental que se ha provocado el estrés y la ansiedad, la que hemos visto, tratamos de eliminarla, de quitarla. Pero como también hemos visto, si hacemos un ejercicio de relajación y podemos eliminar la tensión fisiológica y mental que se ha provocado, pero si como hemos también puesto también de ejemplo antes, esa tensión estaba provocada por el hecho de que estamos continuamente dándole vueltas a la cabeza a nuestros problemas, pues en el momento en que acabemos de hacer la relajación y volvamos a darle vuelta a tener los mismos hábitos, volverá a provocarse la misma situación de ansiedad y estrés, es decir, nuestra actuación como relajación habrá sido muy limitada. Lo que tenemos que entender la relajación es de una forma global, no como algo que hacemos puntualmente para eliminar una tensión ya que se ha provocado, sino como una forma distinta, una forma positiva de entender la vida y que nos permita afrontar con éxito los problemas de estrés y lograr el bienestar fisiológico, emocional y mental. Como también hemos dicho en la presentación, cuando tenemos bienestar no tenemos ansiedad, y si tenemos ansiedad no tenemos bienestar. El bienestar de alguna forma es una situación incompatible, un hábito de vida, una forma de vida que lo que hace es protegernos justamente contra los pensamientos que crean ansiedad y estrés. Entonces lo que tenemos que aprender es, sí está muy bien, a las técnicas de relajación, pero esas técnicas de relajación, esa sabiduría de las técnicas de relajación, las tenemos al final que incorporar a nuestra vida cotidiana como una actitud general, como una forma general de vida que nos hace encontrar el bienestar y que hace que además estemos libres de la ansiedad, el estrés y también del problema de depresión de los que hemos hablado en otro tema. ¿Cuál es esa actitud general? Vamos a resumirla a continuación, las ideas básicas, de esa forma global y le digo, vamos a decir de forma muy sencilla, pero lo que vamos a contar ahora es importantísimo. Supone eliminar los hábitos que probablemente hemos adquirido y cambiar esos hábitos por otros. ¿Cuáles de forma general esos hábitos generales de vida? Pues los hábitos generales negativos de la persona estresada, de la persona negativa, se basan en, primero, anticipación temerosa del futuro, es decir, lo que esencialmente es la ansiedad. La persona está preveyendo cosas que no han sucedido, temiendo cosas que no han sucedido, pensando en cosas
preocupándose por cosas que pueden pasar en un futuro y tenerlas al presente. Su presente está siempre lleno de pensamientos referidos a problemas, a preocupaciones futuras. Por lo tanto, no disfruta el presente de forma positiva, que es lo que vemos, sino que está anticipando el futuro o viendo hacia el pasado. La persona estresada lo que hace es, quien estuviera escuchándome ahora, pues no estaría escuchándome, estaría pensando a la vez que está entre medio, le vendrían preocupaciones futuras o le vendrían recuerdos de cosas que habían pasado, de reproches, como hemos visto, lamentaciones, revisiones de cosas que han pasado, es decir, no vive en el presente, sino que continuamente está creando esa sensación de que hay en su vida, lo que hemos visto en la primera diapositiva, peligros, amenazas, ideas, cosas que han pasado, preocupaciones, que están continuamente viviendo en su mente y que están entorpeciendo la capacidad de disfrutar del presente. La persona positiva y relajada como actitud general de vida lo que hace es eso que es tan fácil de decir y tan importante y a veces tan difícil cuando hemos perdido el hábito de hacerlo, que es vivir intensamente y disfrutar todo lo que puede en el momento presente. No está pensando en lo que no está en el presente, porque lo único que hace eso es perjudicarle. Es decir, no anticipa problemas ni situaciones, espera verlas viviendo. Ahora no toca, como vamos a ver, si a la vez que estáis escuchándome hubiera a vuestra cabeza un pensamiento de que dentro de una semana tiene uno lo que fuera. No, ahora no toca, no ganamos nada, al contrario, es muy negativo el estar continuamente no disfrutando el presente porque estamos viniendo ideas que no tienen nada que ver con el presente, además con disfrutar el presente de forma intensa, sentarnos en disfrutar el momento presente que es la realidad. Y lo que hace es tener una actitud, esto en general, crear una actitud positiva hacia uno mismo y hacia los demás. No estamos con reproches o con lamentaciones, porque detrás de esta actitud estresada siempre una continua crítica hacia nosotros mismos, temor a cómo vamos a enfrentar el futuro, crítica de cómo se ha enfrentado el pasado o cómo lo han hecho los demás. No, la persona positiva acompaña ese disfrute del presente con una actitud positiva hacia sí mismo y hacia los demás. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Pues vemos unas ideas que vamos a repetir un poco, pero es porque son tan básicas que es bueno tenerlas presentes, son las que nos pueden cambiar la vida. Centramos la mente en vivir el presente de forma intensa y todo lo puede entender positiva que no sea posible. Como hemos dicho, la ansiedad es la anticipación temerosa del futuro. Por lo tanto, vivimos el presente y no anticipamos nunca, no creamos mentalmente problemas y situaciones. Como vamos a ver, una cosa es evitar los problemas, y es una actitud de presente, evitar problemas futuros, trabajar por el futuro sí, pero no crear problemas inexistentes, que es algo totalmente distinto, vivir en la mente problemas inexistentes. Por lo tanto, apartamos de nuestra mente los recuerdos negativos del pasado o los miedos y las angustias del futuro. Lo que hacemos es decir, los problemas que vengan, los que sean los reales, que van a ser mucho menos de lo que nos imaginemos, pero con estas sí que los enfrentaremos y entonces eso nos va a provocar ansiedad. El luchar contra un problema real, enfrentar un problema real, no es ansiedad, es movilizarnos hacia ese problema. Lo que nos provoca ansiedad y estrés es dejar entrar, anticipar preocupaciones del futuro, anticipar, además siempre temerosamente, anticipar problemas del futuro. Y algo que también es muy importante, el tercer elemento esencial, junto con saber vivir el presente y con no meter en ese presente recuerdos negativos ni miedos y angustias del futuro. Es además, como somos muy influenciables por las demás personas y por las circunstancias, también hay que intentar, de alguna forma, para superar los problemas de ansiedad y estrés, sobre todo para prevenirlos, es no entrar en aquellas situaciones que lo pueden provocar. No somos tan fuertes como para poder estar en cualquier persona, en cualquier situación y en todas ellas que no nos afecten, o que al menos no sean una tentación o algo que o tenga mucho peligro de que nos empuje a la ansiedad y estrés. Las primeras, las personas. La mayor causa de ansiedad y estrés es obviamente los demás, nosotros mismos con nuestras preocupaciones, y eso es lo primero, y después como causa externa las demás personas. Como hemos visto cuando estudiamos el tema de los espejos, las personas biológicamente tenemos una gran capacidad de contagio emocional. Si estamos rodeados de personas estresantes, las llamamos portadoras de estrés,
esas personas acabarán contagiando en su estrés casi de una forma inevitable. Por lo tanto, tenemos que huir de las situaciones, de las personas portadoras de estrés, de personas que están estresadas. Y huir de entrar con ellas, no de ayudarlas, sino de entrar justamente a ese contacto estresante, esas discusiones, ese contagio emocional que provocan las personas portadoras de estrés. Intentar alejarnos en lo posible de ellas. Y luego las situaciones, todo el mundo tenemos situaciones o hay situaciones en la vida que provocan el estrés y hasta formas de vivir, que son casi incompatibles con el estrés. Cada uno las conoce. Entonces, haremos también mucho a favor de nuestro bienestar el buscar que las circunstancias, en la medida de lo posible, sean las más favorables para el bienestar, las que huirnos, por tanto, de las situaciones que de por sí son portadoras de estrés. Puede pensarse, y con razón, que muchas veces es imposible no tener contacto con las personas portadoras de estrés o a veces es inevitable situaciones portadoras de estrés. Entonces, alejarse de ellas no significa necesariamente alejarse físicamente, aunque eso sea a lo mejor lo más fácil. También significa muchas veces ser capaz de aislarnos mentalmente de ellas, es decir, no dejarnos arrastrar mentalmente por las personas portadoras de estrés o por las situaciones estresantes. Aquí vemos, esa es lo que es una de las bases de muchas de las terapias de autocontrol mental, esa señal de stop que nos está diciendo cuidado, como un stop que paramos en ese momento. Esa es la clave, por eso es tan útil, que cómo se paran esos pensamientos estresantes, que si entra en el cerebro ya van a provocar esa reacción química de estrés y una vez que entra ya nos lo ha provocado y ya de alguna forma el mal está hecho. Pues aprendemos en una primera etapa de autocontrol mental es aprender a parar la parada en seco, esos pensamientos, no dejarlo entrar en la mente. Cuando van a entrar, pararlos. En stop lo que hacemos no es pasar un poquillo más, sino que sabemos que el stop es que tenemos que parar ante la señal, que no podemos, tenemos que parar en seco si hemos llegado a la señal porque no podemos seguir avanzando, porque habría un peligro muy importante si lo hacemos. Pues es exactamente lo mismo, por eso muchas veces se visualiza la señal esta de stop, de alto, y se aprende a visualizarla a cada uno que uno percibe que va a entrar en su mente un pensamiento estresante. Aprendiendo a decir stop, a veces el pensamiento entra, pero cada vez cuanto más aprendemos a hacerlo, acabamos adquiriendo el hábito y habrá un momento en que ni siquiera nos hará falta ver la señal de stop. Al principio es bueno visualizarla y decir alto, para, porque el cerebro entiende que está ante un pensamiento peligroso. Con el tiempo no hará falta ni siquiera verla. Cuando estemos usando este procedimiento durante mucho tiempo, lo que pasará es que en automático, en ese pensamiento automático que también vimos en un tema anterior, el cerebro aprende a interpretar inmediatamente ese pensamiento como negativo, a darse cuenta de que es negativo y a pararlo. Porque además, como a medida que hagamos este procedimiento del stop ante el pensamiento negativo, nos sentimos cuando no ha funcionado, cuando no lo hemos hecho, cuando no hemos puesto stop, se nos ha metido el pensamiento, ya se ha provocado la respuesta en ese estrés, hemos tenido un sufrimiento inútil, un malestar inútil. Y en cambio, cuando lo hemos hecho, el pensamiento no ha entrado, nuestra vida ha seguido igual, hemos sido más felices, nos hemos encontrado mucho mejor y por lo tanto ha merecido la pena el parar ese pensamiento, puesto que ha provocado, ya digo, un sufrimiento y un malestar inútil que nos ha quitado el bienestar. Por lo tanto, según vayamos haciéndolo, eso se irá reforzando y se va haciendo automática la respuesta de alto. ¿A qué tipo de pensamiento debemos inmediatamente decir el alto? Bueno, a los que acabamos de ver. Vamos a concretarlos un poco, pero esencialmente es el tipo de pensamiento que acabamos de ver. ¿Cuáles son esos pensamientos? Primero, cualquier recuerdo o revisión de acontecimiento pasado que no podemos cambiar y que nos provoca malestar, ira, sentimiento de culpa o reproche. Eso es una de las mayores causas de nuestro malestar, y ante eso, cuando estamos viendo, hoy nos viene a la cabeza que alguien nos hizo algo, ahora ya no tiene sentido recordarlo, que nos ha pasado algo, cualquier pensamiento o acontecimiento pasado que ya no podemos cambiar y que provoca ese malestar, que suele empezar por quizá hubiera tenido que hacer otra cosa, quizá había contestado, hubiera tenido que, me porté, alguien se portó, tal persona me ha hecho esto, todo ese tipo de pensamientos que se rumian inútilmente y que lo que provoca una emocionalidad negativa, en cuanto van a entrar, en cuanto se percibe que van a entrar, hay que poner inmediatamente, visualizar la imagen de stop y pararlo.
Lo mismo y más importante o tan importante, los miedos o preocupaciones ansiosas por acontecimientos futuros, es decir, lo que son propiamente la ansiedad. Es decir, todo aquello que no se ha producido, que no sabemos si va a producir y que en cualquier caso no podemos evitar. Vuelvo a incidir, si estamos intentando evitar una cosa ahora y hacemos algo productivo para evitar un problema, estamos poniendo una puerta, estamos estudiando pensando en el futuro para evitar suspender, eso no es ansiedad, eso es que en el presente estamos haciendo algo, no estamos preocupándonos por algo. Cuando estamos estudiando para aprobar un examen, lo que estamos haciendo es en el presente hacer algo positivo y por lo tanto es ocuparnos, pero no a tener una preocupación inútil. Preocupación inútil del examen es si cuando estamos descansando esa media hora, que descansamos entre estudio y estudio, estudiamos dando vueltas a la cabeza, pensando, preocupados sin estudiar, pero preocupados por el examen. Por lo tanto, el stop aquí es lo mismo que decir ahora no toca. Los problemas, acontecimientos futuros que no se han producido o que no sabemos si van a producir o los que no son inevitables, no hay que enfrentarse a ellos cuando toque, y cuando toca es cuando forman parte de nuestro presente. Pero cuando no estamos haciendo nada con ellos, stop y mentalmente ahora no toca. Ahora no toca pensar tenemos una consulta médica dentro de una semana, pero ahora no toca pensar en ella y no pasa nada. Cuando vayamos, la podemos afrontar, la consulta médica, no pasa nada. Los problemas reales los podemos afrontar, los problemas imaginarios no. Lo mismo los pensamientos obsesivos. Es decir, aquellas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor que sabemos que no deberían afectarnos. El pensamiento obsesivo, la propia persona que lo siente piensa que ojalá no los tuviera, que son totalmente inútiles, que afectan emocionalmente y que no deberíamos de tener. Estos pensamientos, señal de stop, parada en seco de pensamiento. Y lo mismo, los pensamientos que empiezan por tengo que, es decir, aquellas cosas lo mismo. Si estamos estudiando bien, pero pensar cuando no estamos estudiando que tengo que estudiar, que tengo que limpiar, que tengo que, la persona estresada se acaba convirtiendo en la preocupación por lo que tengo que, o por lo mismo que hemos dicho, por lo que podía pasar, por lo que ha pasado, se convierte en una especie de martirio permanente que está dentro de la cabeza dándole vueltas, ¿no? Entonces, este pensamiento referido a obligaciones, proyectos o tareas pendientes que no podemos realizar en el momento en que lo recordamos y que por lo tanto traer a la mente no tiene utilidad salvo crearnos inquietud, todos los tengo que como señal de autoobligación, autoimpuesto futura que no se realiza. Cuando llegue el momento de hacerlo, ahí sí, ahí tenemos que tener la voluntad de hacerlo, pero no en el momento en que no estamos haciéndolo, ni tampoco la preocupación tiene ningún tipo de utilidad práctica. Ante todos estos tipos de pensamientos, alto. Pensamiento estresante, pensamiento negativo, ya digo que esto es lo que más, hay algunos otros tipos de procedimientos psicológicos muy parecidos. Todos, estos y otros que damos en clase, tienen siempre la misma finalidad, que se entienda que lo que hay que provocar, nuestra gran fuerza, es que podemos evitar que entre en la mente, es decir, podemos adquirir el hábito de eliminar de nuestra mente, de pensar en nuestra mente que este tipo de pensamientos perjudiciales, conseguir que ya no entre. Y nuestra gran debilidad es siempre que si se ha entrado en la mente y han provocado el efecto fisiológico, hay que ya, de alguna forma el mal está hecho, claro que podemos relajarnos, podemos aprender a eliminar esa respuesta de estrés, pero mucho mejor es si aprendemos las técnicas de relajación, pero incorporamos esa sabiduría, las técnicas de relajación a nuestra vida y además somos capaces de eliminar los hábitos de vida esos generales que hemos dicho que provocan la ansiedad y el estrés. Acabamos con un último pensamiento de Mark Twain, que de alguna forma resume esto y que en mi vida he vivido momentos terribles entre los cuales algunos pocos realmente han ocurrido. Yo creo que la interpretación está clara. ¿Cuántos momentos, cuánto malestar, cuántos momentos terribles nuestras preocupaciones nos han hecho vivir fisiológicamente sin que hayase producido? Yo añadiría más, es que probablemente los momentos terribles son casi siempre los que hemos creado. Los problemas que nos afrontamos, la vida real, los problemas que no son lo que hacemos cuando nos enfrentamos a los problemas que realmente han sucedido y que toca vivir, estamos preparados para vivirlos, para superarlos, y es que no estamos biológicamente preparados y mentalmente preparados, tenemos más fuerza de la que nos imaginamos para afrontar los problemas que toca vivir. Pero no afrontemos
no afrontemos problemas irreales y sobre todo aprendámonos a no traer a nuestra mente ni preocupaciones sobre cosas que no han sucedido ni recuerdos pasados. Aprendemos a disfrutar el presente y cuando en ese presente haya problemas, a afrontarlos en el presente. Con esto acabamos y hasta el siguiente tema. Un saludo.